Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de Entendiendo lo que pasa. Y bueno, realmente venimos avanzando, ya estamos en la hoja número 6 de la guía de lectura de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, y hemos aprendido mucho, estamos entendiendo bastante. Así que si hay dudas, no dudes, vuelvo a la redundancia, en escribir en el chat, en mandar preguntas al WhatsApp, para que de esa manera podamos ayudarte. Em, Hoy vamos a ver un tema importante. Si hablamos de problemas, de dificultades o de cosas que nos suceden, que tenemos que resolver, cuando eso nos trae inconvenientes, buscamos la manera de que se resuelvan pronto. Y si hablamos de algo más grande, algo que nos excede a nosotros, que es un conflicto, como por ejemplo el conflicto entre lo bueno y lo malo, entre Dios y Satanás, la pregunta es cuándo y cómo se resolverá todo ese inconveniente, ese problema. Ya vimos en la anterior oportunidad que nos encontramos cómo Dios resolvió el problema del pecado, ¿sí? Enviando a Jesús para que muriera pagando la deuda que el hombre tenía que pagar por haber transgredido la ley de Dios. Y ese plan estaba pensado desde el principio, antes que el mundo fuera creado. Y que lo que nosotros teníamos que hacer es creer en ese plan, confiar en Dios, arrepentirnos del corazón, confesar nuestros pecados, y Él transformaría nuestra vida. Pero si eso ya estás haciendo, perfecto, buenísimo, vamos en camino. Pero aún seguimos acá en la tierra, seguimos con problemas, con sufrimiento, con dolor, con muerte. ¿Cómo y cuándo se va a resolver eso? Eso es lo que vamos a ver hoy, y la Biblia nos va a ayudar a entender ese mensaje de la restauración y de la resolución de estos problemas. Vamos a orar entonces para que Dios nos dirija. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra es clara, porque tenemos en ella el mensaje preciso para nuestra vida, y queremos ver hoy y entender cómo se va a resolver el problema del pecado, cuándo tendrá fin todo esto, Señor, y qué hay del regreso de Cristo a esta tierra. Rogamos, Señor, que tú ilumines nuestra mente, que el Espíritu Santo nos dirija ahora al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Perfecto, entonces nuestra guía de lectura comienza con esta pregunta: ¿cuándo se resolverá todo? ¿Sí? Y en el primer capítulo de Apocalipsis, en el versículo 7, hay una respuesta interesante a una pregunta. La pregunta es: ¿qué seguridad nos presenta Juan al inicio del Apocalipsis? Entonces, vamos a buscar juntos en el libro de Apocalipsis, que es nuestro libro guía para entender lo que sucede en este tiempo y en el futuro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Qué seguridad nos presenta allí Juan? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: Mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea. Amén. Juan está hablando acerca del regreso de Jesús. Recordemos que Juan fue uno de los discípulos de Jesús, fue uno de aquellos que vio a Jesús ascender al cielo después que resucitó de la muerte, que estuvo unos días más con ellos, con sus discípulos. Jesús le dio las últimas enseñanzas y se fue al cielo. Y mientras ellos iban mirando a Jesús irse al cielo, un ángel apareció y les dijo: varones, ¿qué miráis al cielo? Así como lo ven ir a Jesús en las nubes de los cielos, así volverá. También Jesús les había prometido en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, de que creyeran en Él y que Él iba al cielo a preparar lugar para que ellos vivan y que volvería a buscarlos. Entonces, ahora en Apocalipsis, Juan vuelve a decir: mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que Juan escribe allí para darnos seguridad con respecto a este tema de la solución de los problemas? Dice entonces eh, que Jesús, vamos a poner acá, volverá en las nubes y todo ojo lo verá.
Jesús volverá en las nubes y todo ojo lo verá. Entonces, bien clarito el regreso de Cristo mencionado aquí y que vendrá en forma visible en las nubes de los cielos. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a la otra hojita, la hoja número 2. ¿Para qué va a venir Jesús? ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Ahí en Apocalipsis, el último capítulo, capítulo 22, versículos 12, nos va a dar la respuesta de cuál es el propósito de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Leamos allí. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Jesús vuelve a buscar a aquellos que creyeron en Él. Entonces Jesús va a venir a darnos el galardón, el premio, según nuestras obras, según nuestras acciones, según lo que nosotros hayamos creído. Si hemos creído en Jesús, nuestra vida debe reflejar esa creencia. También Jesús vendrá a darle su galardón a aquellos que no han creído en Jesús y por consecuencia han vivido una vida apartada de Dios. Entonces Jesús vuelve para buscar a su pueblo, para darle su galardón, ¿sí? Lo que sus obras han producido. Entonces, ponemos aquí, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Dar el galardón según nuestras obras. Dar el galardón según nuestras obras. Y viene a hacer cumplir la justicia, y viene a darle a cada uno aquello que estuvieron buscando. ¿Sí? Jesús no obliga a nadie que crea en Él. Jesús con amor nos invita a que podamos seguirlo. Él no obliga a nadie. Obviamente las consecuencias de nuestros actos estarán, ¿sí? Están a nuestra vista y estarán en el futuro también cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Vendrá a darle a aquellos que creyeron en Él su galardón, la recompensa de sus actos, de su fe, y a su vez también a aquellos que no creyeron lo suyo también. Bien, entonces el propósito de Jesús justamente es venir a pagar a cada uno según sus obras. Vamos a ver de qué forma volverá Jesús. ¿Sí? Hay varias opciones. Lo vamos a buscar en Mateo 24, 30 y 31. Este capítulo de Mateo 24, Jesús habla acerca de señales que sucederían en el fin del tiempo, antes de que Él volviese. Entonces los discípulos estaban intrigados en saber qué sucedería en ese tiempo, cómo sería, y Jesús les va relatando. Mateo 24, versículo 31. 30 y 31. Dice allí: Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá es bien claro la manera en que vendrá Jesús. Leímos primero en Apocalipsis 1:7, que decía que Jesús vendría en las nubes y que todo ojo lo vería. Entonces, si escuchaste hablar de que Jesús vendría en forma invisible, o que nosotros iríamos al cielo sin que venga Jesús antes, no es cierto. La Biblia es bien clara en la forma en que Jesús regresará. Vamos entonces a ver ahí el multiple choice que tenemos para, las múltiples opciones que tenemos para completar. ¿De qué forma volverá Cristo? ¿Volverá de forma visible? ¿Es correcta o no es correcta? ¿Qué te parece? Según lo que acabamos de leer aquí en Mateo 24, versículo 30 dice: aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, sobre las nubes del cielo. Perfecto, entonces eso es visible, nadie puede no ver nubes en el cielo, de forma visible. ¿Vendrá de manera secreta Jesús? Dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá. No vendrá de forma secreta. No hay manera de que Jesús aparezca de forma secreta. ¿Vendrá de forma privada? ¿Solo los cristianos lo verán? Tampoco. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojos lo verán, aún aquellos que lo traspasaron.
¿Vendrá de modo silencioso? No, al contrario, con trompeta, ¿sí? Con gran gloria. Eh, Todos podrán observar y estar atentos a esa llegada de Jesús. ¿Vendrá de forma local? Tampoco, porque todo ojo lo verá. Entonces todo el mundo estará atento y viendo el regreso de Cristo. ¿Vendrá por medio de sueños? Entonces fíjate que la única opción correcta de todas las que vemos aquí es la número uno, de forma visible, ¿m? Con gran poder y gran gloria. Vendrá en forma personal, Él vendrá en forma corpórea, personal, y todos lo veremos. Ahora bien, ¿cuándo va a venir Jesús? No sé si alguna vez te preguntaste eso. ¿Cuándo será que Cristo volverá? ¿Cuánto falta? ¿Hay manera que nosotros podamos saber el momento en que Jesús vendrá? Ahí mismo, en el capítulo 24, versículo 36, unos versículos más adelante, dice lo siguiente: a pesar de que tenemos muchas señales y muchos indicios de cómo será la venida de Cristo, qué sucederá antes que venga Cristo, dice el versículo 36, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. ¿Podemos saber exactamente el día y la hora que Cristo volverá? ¿Sí o no? ¿Qué te parece? ¿Nosotros podemos saberlo? Según lo que acabamos de leer, no. Solamente Dios sabe cuándo sucederá eso. ¿Por qué será que esto es así? Justamente para que nosotros podamos estar preparados, no por temor o especulación, sino porque nuestra vida está completamente entregada a Dios desde siempre. ¿Sí? Una vez que nosotros conocemos a Jesús, entendemos el plan de salvación, aceptamos el perdón de Dios para nuestra vida de pecado, que nuestra vida comience a ser vivida junto con Él. Y no que por especulación, entendiendo cuánto falta para que venga Jesús, me prepare un tiempo antes. Eso no puede suceder. Tenemos que estar preparados hoy, como si Jesús volviera hoy. Bien, excelente. Vamos entonces, continuamos. Pregunta 5. ¿Qué acontecimientos antecederán al regreso de Jesús? Vamos a ver la opción que sea correcta. Mateo 24, seguimos ahí en este capítulo de Mateo, nos da mucha claridad con respecto a la segunda venida de Cristo, así que léelo una y otra vez para que puedas entender más y mejor las señales antes de la venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Dice allí: oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Justamente este versículo podríamos asociarlo sin ningún problema, sin ninguna duda, con los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tiempos atrás, años atrás, hemos vivido momentos de difíciles conflictos bélicos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. No hace poco tiempo, pero no tampoco hace mucho. Abuelos nuestros vivieron las consecuencias o los desastres de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Guerras más cercanas, ¿no? Eh, Ahí, quizás a punto de que estalle una guerra, pareciera que en cualquier momento podría haber algún conflicto entre este y aquel país, entre esta y aquella zona. Terremotos, ¿sí? Terribles consecuencias de la naturaleza y la que estamos viviendo justamente ahora. Una peste, un virus, algo que inunda a todo el mundo y que a todos nos tiene atemorizados, preocupados. Señales que hablan acerca del regreso de Cristo. Entonces, ahí tenemos que poner una de las dos opciones. ¿Qué acontecimientos antecederán al regreso de Jesús? ¿La pacificación del mundo? ¿Será que antes que venga Jesús habrá paz en el mundo? ¿O guerras, hambres y terremotos? Justamente lo que dice ahí Mateo 24, 6 y 7 habla acerca de momentos de tensión, de guerras, de terremotos antes del regreso de Cristo. Pero no solamente habrá señales de ese tipo, sino que habrá otras manifestaciones que vamos a ver ahora. Manifestaciones religiosas que indican la proximidad de la venida de Jesús. Mateo 24, 24.
Hoy vamos a estudiar bastante acerca de este capítulo. Mateo 24, 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Este versículo me llama la atención y también tenés que estar atento. ¿Por qué eso de falsos cristos, falsos profetas, que tratan de engañar? Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. También dijo que la verdad nos haría libres. Así que vuelvo a felicitarte por este deseo tuyo de querer entender el mensaje bíblico, porque no es la religión la que te va a llevar por el camino de la salvación, sino es la palabra de Dios en primer lugar, que ella te muestre cuál es la verdad, para que frente a engaños sutiles, porque aún dice, fíjense que dice que aún tratarán de engañar a aquellos elegidos, a aquellos que están conociendo el camino verdadero. Entonces, en el tiempo del fin, antes de que Cristo venga, se levantarían falsas religiones, falsos profetas, falsos cristos, tratando de engañar a los salvos. Entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones religiosas? La conversión de todo el mundo. ¿Esa sería la opción? Sería hermoso que todo el mundo pudiera convertirse. Sabemos que eso no sucederá. Sí sabemos que tenía que predicarse todo el mensaje, pero no todos lo aceptarán. O los líderes espirituales falsos realizan señales y prodigios. ¿Cuál es la opción que vos elegirías según el versículo que acabamos de leer? Claro, que se levantarían falsos profetas tratando de engañar aún a los elegidos. Algo más. ¿Qué farsa presentará Satanás al mundo cuando esté próxima a la segunda venida de Cristo? Segunda de Corintios 11:14. Vamos a buscar, yendo hacia el final de la Biblia, después de los Evangelios, después de Hechos y Romanos, viene la primera carta de Corintios, y después viene la segunda carta de Corintios. Capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios 11, 14. ¿Qué es lo que hará Satanás? ¿Hasta dónde llegará Satanás en su intento de engañar al mundo? Dice 2 de Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Interesante. El nombre de Satanás en el cielo, antes de convertirse en un ser pecador, era Lucifer. Y ahora dice que él intenta, o no que intenta, sino que se disfraza de ángel de luz para engañar a las personas. Él mismo se disfraza de ángel de luz para engañar. Esto es sorprendente y es peligroso, porque uno puede decir, y bueno, ¿y cómo yo voy a estar sabiendo si ese ángel de luz que se presenta no es un verdadero ángel de Dios? La palabra de Dios te mostrará la verdad. Por eso que es importante que conozcas y entiendas todo el mensaje de la palabra, porque ella te podrá preservar delante de los engaños. Entonces, y esto no es sorprendente, dice ahí para completar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pregunta 8. ¿Qué artimañas usará Satanás para engañar? Ahí avanzamos un poquito en el Nuevo Testamento y vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer allí qué artimañas utilizará Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, 9. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos aquí a Satanás obrando con total engaño, tratando de que la gente se pierda de la verdad. Acordémonos que cuando él engañó a Eva y a Adán, lo hizo con mentiras. Lo hizo, podríamos decir, tapando la verdad.
diciendo verdades a medias. Entonces, en el tiempo del fin también hará lo mismo. Tratará de estar engañando a toda la cantidad, mayor cantidad de gente con parte de cosas ciertas, pero con mucha parte de mentira y de engaño. Muy bien, vamos a completar aquí el versículo. Está en una versión diferente a la Biblia que yo estoy leyendo, pero es la versión de Reina Valera de 1995, y dice, en esa versión dice, el advenimiento de este impío, ¿sí? O sea que la venida de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos, leíamos recién el 2.9, falsos prodigios. ¿Mm? Prodigios. O sea, señales asombrosas, pero que son falsas. Esto es peligroso. ¿Saben por qué es peligroso? Porque si yo ahora no me alimento de la verdad y solamente me alimento del sensacionalismo, me alimento del sentimentalismo, de buscar a Dios solamente por lo que yo sienta y porque sucedan cosas extraordinarias dentro de mi vida, que claro que Dios puede hacer que sucedan cosas extraordinarias dentro de mi vida, cosas sobrenaturales. Claro que sí, porque muchas veces lo ha hecho. Pero nada de eso tiene que estar en contra del mensaje de la palabra de Dios, porque Satanás puede hacer que vos veas cosas maravillosas, que vos sientas cosas extraordinarias, o que en tu mente se dibuje o un pensamiento con respecto a eso, ¿no? Que vos te hagas la idea de que Dios es el que está mostrándote ese mensaje. Pero la palabra de Dios es clara diciéndonos que Él hará señales y prodigios maravillosos para engañarte, para engañarme. Entonces, todo tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios, no por tu experiencia personal solamente. Que tu experiencia, que tu razonamiento, que tu entendimiento no supere la palabra de Dios, sino que sea que esté sometida a la voluntad de la palabra de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. Excelente, avanzamos. Pregunta 9. ¿Cuál es el consejo de Jesús a su pueblo en relación con estos eventos? ¿Sí? Entonces, con respecto a esto, Jesús nos da una advertencia, un consejo. Vamos al Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 21, versículo 28. ¿Cuál es el consejo que Jesús nos da frente a todas estas señales de su venida? ¿Tenemos que tener temor? ¿Tenemos que tener preocupación? ¿Estar asustados? No, tenemos que estar preparados, conociendo y entendiendo el mensaje. Miren lo que dice allí, Lucas 21, 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, este es tiempo, frente a esta situación que nos toca vivir, de no estar temerosos, sino de estar confiados en Jesús, de levantar nuestra cabeza, de cobrar ánimo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está cerca. Son señales que marcan el regreso de Cristo. Levantemos la cabeza porque nuestra salvación está cerca. Entonces, completamos allí la respuesta. ¿Cuál es el consejo de Jesús a su pueblo en relación con estos eventos? Cobrar ánimo. Cobrar ánimo. Cobrar ánimo, levantar la cabeza. Levantar la cabeza. Porque nuestra redención está cerca. Ahí está, perfecto. Qué bien, qué buena esa respuesta de Jesús, ese consejo, ¿no? Que nuestra redención está cerca frente a las señales que estamos viendo. Pregunta 10. Algo tiene que suceder antes del regreso de Jesús. Y es algo que a todos los cristianos nos debería de preocupar, ¿sí? Mateo capítulo 24, volvemos al capítulo de las señales antes de la venida de Cristo.
Mateo, antes de Lucas, antes de Marcos, 24:14 nos dice Jesús que algo tiene que suceder antes de que Él regrese. Mateo 24:14. Dice ahí en ese texto: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si hay algo que tiene que caracterizar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios en el tiempo del fin, es que tenga en cuenta este mensaje. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que les dijo a sus discípulos, antes de irse al cielo, que debían ellos ir y predicar el evangelio a todas las personas en todo el mundo. Hasta el tiempo del fin, Jesús estaría con aquellos que predicasen el evangelio a todo el mundo. Entonces, no hay manera que alguien que diga que es cristiano, que ama a Jesús, no predique el evangelio. Dice allí que este evangelio eterno del reino de los cielos será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Eso es lo que tiene que suceder también para que Cristo venga. Señales hay. Ahora, su pueblo tiene que levantarse para predicar el evangelio. Muy bien, entonces colocamos allí la respuesta bien clara. ¿Qué deberá suceder antes del regreso de Jesús? Y será predicado este evangelio. Evangelio justamente significa eso, buenas nuevas, una buena noticia. ¿Cuál es la noticia buena? Que a pesar de que estábamos en un mundo del pecado y que nosotros somos pecadores, Jesús vino a la tierra a darnos la salvación, la solución. Entonces, ¿y será predicado este evangelio del reino en todo mi país? No, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén, que así sea. Que el evangelio sea predicado a todo el mundo para que Cristo pueda pronto volver. Y nuestra última pregunta dice: ¿con qué seguridad concluye Jesús su revelación en el libro de Apocalipsis? Vamos, qué lindo. Miren, últimos versículos del libro de Apocalipsis, últimos mensajes, últimos versículos de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Anteúltimo versículo. Jesús mismo dice: el que testifica de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, es la respuesta. Ven, Señor Jesús. Increíble. Jesús vino y transformó este mundo. Partió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Deambuló en la tierra, caminó, sanó, predicó, enseñó. Mostró a Dios el Padre. Sobre todo, nos perdonó y nos salvó en la cruz. Pero Jesús no terminó allí su obra. Jesús está intercediendo en el cielo por cada uno de nosotros. Y una vez que termine de hacer esa obra de intercesión y de perdón de los pecados y de la purificación de los pecados, vendrá aquí a la tierra a buscar a su pueblo redimido, aquel que creyó en esa cruz, que creyó en Jesús. Y él mismo dice: yo que testifico de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Y las señales de las cuales estamos estudiando o viendo hoy se han cumplido y se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Jesús viene muy pronto. Quiero invitarte a que puedas tomar la decisión de entregar tu vida a Jesús, de que puedas tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador y que esperes ese momento glorioso cuando Jesús venga a buscarnos. Entonces, la respuesta a la última pregunta de nuestra lección de hoy es: ¿con qué seguridad concluye Jesús su revelación en el libro de Apocalipsis? Vamos a poner aquí: ciertamente vengo en breve. No estamos escribiendo nada. Ciertamente vengo en breve. Amén, que así sea. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? Aceptarlo.
aceptar a Jesús como tu Salvador. Dice allí, entiendo que no es posible conocer exactamente el día o la hora en que Jesucristo vendrá, pero las señales presentadas en la Biblia indican que está muy cerca. Me comprometo a estar preparado para recibir la salvación que Él promete y compartir el Evangelio, con la esperanza de que su venida suceda en mis días. Qué lindo será ver a Jesús volver, la nube de los cielos, y que podamos nosotros estar preparados a ese momento, ¿sí? Si esa es tu esperanza, de esperar a Jesús justamente volver, te invito a que pongas allí tu nombre como muestra, como compromiso ante Dios de que estás esperando su venida. Dios te bendiga, que esta decisión que hoy estás tomando pueda marcar tu vida para siempre. Que puedas entender y ver las señales de Jesús y de su regreso. Que puedas ver en el contexto, en la sociedad que vivimos, que eso se está cumpliendo y que ciertamente Jesús vuelve en breve. Y sobre todo que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador para que seas parte de ese pueblo que va a recibir su premio, su galardón por haber creído en Jesús. Por eso te invito a que ores, te invito a que cada día te entregues a Jesús y que ahora podamos orar por esta decisión. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por las promesas de Jesús de que pronto volvería. Gracias también te damos, Señor, porque tú has dejado allí en tu palabra escrito las señales que sucederían antes que Jesús vuelva. Y eso nos prepara, nos ayuda a entender que el tiempo está cerca. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro corazón, que puedas entrar en él y que podamos hoy decidir por ti, dejar el pecado atrás, confesar nuestras falencias, nuestros errores y esperar en Jesús, Señor, el regreso de nuestro Salvador y Redentor. Que las señales que están sucediendo hoy, especialmente justamente lo que estamos viviendo de esta pandemia, no nos atemoricen, sino que nos preparen y nos hagan levantar la cabeza, Señor, para poder estar preparados para ese momento glorioso. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo encuentro. Bendiciones. Un abrazo.